hermanos, el Señor les bendiga. ¿Cómo están todos? ¿Están bendecidos? ¿Están bien? Qué bueno, me alegro mucho. Sean todos cordialmente bienvenidos y cordial bienvenida a las personas que nos están visitando. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos todas las personas que por primera, segunda, tercera vez están con nosotros. Algunos tal vez están de paseo acá en la ciudad de Copacabana y tal vez quisieron no quedarse sin congregarse, pero vienen de otras congregaciones. Dios les bendiga. Bienvenidos a ustedes. Y aquellos que tal vez comenzando año pues están anhelando cambios en su vida, buscando cómo crecer más en el Señor, que esta sea una linda oportunidad para decirles que Dios te bendiga y felicitarte porque estás tomando muy buenas decisiones. Así que, dicho esto, quiero contarles que venimos en una serie de predicaciones en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cómo nos ha ido con esta serie? ¿Están contentos? Se nota. Mucho. Se nota bastante que están muy contentos. O sea que no han aprendido. Por eso hoy vamos a empezar con Levítico. Vamos a ir a Levítico, dado que como romano no ha sido tan grande para ustedes, mis hermanos. No, mentira, vamos a estar en Romanos, por favor. Vamos a seguir en Romanos, de esto que tanto que explorar en la palabra, tanta riqueza que encontramos allí. Y venimos en un paquetico de los capítulos 9, capítulo 10 y capítulo 11, explorando la necesidad de que tanto gentiles como judíos comprendamos todos, entendiéndonos qué es lo que somos nosotros. ¿Me ayudan? Gentiles. ¿Recuerdan qué es gentil? Gentil es toda persona extranjera. Bíblicamente un gentil es toda persona que no es del pueblo de Israel, es decir, un extranjero. En palabras coloquiales, en el mundo secular o en el mundo no hebreo, digamos, desde lo cristiano decimos, es el que no es cristiano, pero resulta que aunque seamos cristianos también somos gentiles. ¿Por qué somos gentiles? Porque no somos del pueblo de Israel. Entonces, en ese orden de ideas, la idea del apóstol Pablo en los capítulos 9, 10 y 11 es colocar a los gentiles en una misma posición. Él ha venido desde el capítulo 1 desbaratando toda estructura de engaño, de error, de orgullo, de religiosidad, de moralismo. Ha venido desestructurando todo eso para que ni judíos con esa corte o pensamiento fariseico, ni los gentiles, los cuales se dividían en dos gremios, por decirlo de alguna forma, epicúreos estoicos. Estoicos que se las daban mucho porque tenían un alto poder de dominio propio. Entonces decían, no hay como nosotros en materia de fuerza de voluntad. Los demás son unos débiles emocionalmente. Mientras que los epicúreos eran aquellos que creían que que como Dios es feliz y pleno en sí mismo, por tanto nosotros al ser sus criaturas debemos de ser felices a costa de lo que sea. Entonces, ¿qué mal haremos en complacernos a nosotros mismos y vivir de placeres mientras no le hagamos daño al otro? Y de esa manera, según Epicúreo, encontrar la felicidad. Entonces teníamos allí, digamos, tres filosofías, por no decir varias, ya que entre los judíos encontrábamos también aquellos que decían hallar justificación delante del Señor por la ley, porque eran los dueños de la ley, los dueños de las promesas, o por ser descendientes de Abraham, entonces se pretendían ser justos delante de Dios por la etnia abrahámica. Y en tercer lugar, se pretendían ser justificados delante de Dios porque habían sido circuncidados. Entonces, de una u otra manera, había ciertas rivalidades que el apóstol Pablo está desmontando desde el capítulo 1 hasta lo que llevamos, pero en especial los capítulos 9, 10 y 11 tienen como propósito ayudarnos a colocar a todos en una misma balanza, en una misma condición. Por eso, mis hermanos, aunque Pablo alaba la fe de todos en la iglesia de Roma, cuando tú vas al capítulo 1, versículo 8, vas a ver que los alabo, hermanos, porque la fe de ustedes se escucha en todo el mundo. Pero más adelante les dice que por esa fe ellos han sido justificados, pero esa fe no ha sido porque ellos la construyeron, se la sudaron, sino que es una fe gratis, un don dado por Dios. Por tanto, ni judíos ni gentiles tenían por qué ser engreídos, pues ambos creían haberse sudado la justificación con sus obras, tanto que en capítulo 11 de Romanos, verso 28,
dice que Israel en cuanto al Evangelio se habían hecho enemigos por haber desobedecido. Para no despertar entonces orgullo entre los gentiles, los pone en la misma balanza, dándoles a entender la condición de pecado en que se encuentra toda la humanidad y la necesidad misma de misericordia que todos tenemos de parte de Dios. De esta manera es como llegamos hoy a Romanos capítulo 11, versículos 30 al 35, que va a ser la pericopa o el pequeño pasaje, la porcioncita que vamos a estar desarrollando, y les invito a que me acompañes allí. Romanos capítulo 11, versículo 30 al 35. Y leo en la Nueva Biblia de las Américas, y dice la palabra del Señor. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice la palabra: pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Esta es la palabra del Señor. Así que humillémonos en su presencia para que sea Él dirigiéndonos. Amén. Padre bueno y Dios eterno que estás en los cielos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Y de manera especial, Señor, con humildad, te ruego que me des el privilegio, que yo pueda abrazarlo con tanta responsabilidad como me sea posible, de predicar tu palabra con fidelidad. Sé que me es difícil por mi limitada humanidad y por que tu palabra tuya, palabra de Dios. Así que lléname de tu gracia y de tu Espíritu Santo, pero también llena a mis hermanos, la iglesia acá presente, y a quienes están allí frente a la pantalla viendo la transmisión también, o quienes verán o escucharán este sermón. Te ruego que también tu Espíritu Santo los ilumine y les revele tu palabra y la aplique a nuestros corazones para que todos seamos transformados por el poder de tu Evangelio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, entonces he titulado el sermón de hoy: Dios es rico en misericordia para con todos. Y este sermón lo he desarrollado en tres puntos, en tres partecitas. La primera es misericordia para gentiles y judíos. La segunda, la misericordia cubre la maldad, ella no deja el pecado en impunidad. Y tercero, la misericordia es cercanía. De allí que, para iniciar nuestro primer punto, la misericordia es para gentiles y judíos. Quiero decirles que antes que a nosotros, porque el apóstol Pablo está desarrollando una temática en el capítulo 11 muy dirigida a los gentiles de la iglesia en Roma. Recordemos que la iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo, pero él la discipuló a través de esta epístola de una manera preciosa, ¿no? Y él está diciendo tanto a judíos como a gentiles. Y en el capítulo 11, de una manera muy especial, está dirigiéndose a los gentiles y colocándolos en un grado de honor, por decirlo de alguna manera, como hemos visto en los sermones anteriores. Pero es importante tener presente que antes que a nosotros los gentiles, la misericordia de Dios fue para el pueblo hebreo, para los israelitas. Pero por su desobediencia, por desatender la palabra de Dios, ambicionando las riquezas de los demás pueblos y querer parecerse a ellos, Dios entonces ofreció su abundante misericordia también a los gentiles, entre los cuales nos encontramos nosotros hoy. Fue por tanto la desobediencia de los judíos o de Israel, la dinámica, por decirlo de alguna manera, que Dios utiliza o utilizó para extender su compasión a todas las naciones y dar el cumplimiento que se había dado a Abraham, que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, la dinámica que Dios usa, el tiempo o el momento especial para extender esa misericordia a todos los gentiles de la tierra es a través o a partir del momento de la desobediencia de Israel. Por eso es que por su misericordia no se nos dio el castigo que merecíamos, al igual que el pueblo de Israel. Como dice Dios a través del profeta Malaquías, capítulo 3,
Versículo 6, por cuanto yo no cambio, ustedes, todo pueblo de Jacob, no han sido exterminados, dice el Señor Dios Todopoderoso. Por cuanto yo no cambio, está hablando de un amor inquebrantable, de la misericordia de Dios que ha tenido hacia ellos, y es gracias a su misericordia que todo el pueblo de Israel no han sido exterminados, pero junto con ellos, gracias también a su misericordia, nosotros los gentiles no hemos sido exterminados, porque por la desobediencia en la que todos nos sumergimos a pecar deliberadamente, todos deberíamos haber sido fulminados de parte de Dios. ¿Qué necesidad tiene un Dios santo, perfecto, pleno en sí mismo, de lidiar con un montón de gente pecadora, con una creación humana, una humanidad que simplemente damos problemas? Dígame, ¿quién no es problemático? Hasta los niños pequeños comienzan a generar dificultad. ¿O estoy equivocado? Nos generan dificultad. Nos generamos dificultad unos a otros, perdón. Lo que es importante entonces, todo el mundo merecía exterminio. Pues Dios nos creó, ¿para qué nos creó Dios? Para Él, nos creó para su gloria, para su alabanza. Pero ¿qué pasó? Nos ensimismamos, nos endiosamos. ¿Sabes qué es ensimismarse? Si alguien no sabe, creo que es importante. Ensimismarnos es ser, en cierta manera, abrazar las ideas o las filosofías narcisistas, donde, gracias Janet por confirmarme, creo que los psicólogos que hay aquí me pueden apoyar en esto, ¿cierto? Ensimismarnos es abrazar ideas narcisistas donde primero yo, segundo yo y tercero yo, y si hay un cuarto, de pronto también para mí, para que no se me escape nada, ¿cierto? Entonces nos ensimismamos y nos endiosamos, y aunque fuimos creados para adorar a Dios, Dios es el único digno de adoración, entonces nos creó para que lo adoráramos, dándonos un privilegio precioso para compartir su amor, su gloria con una humanidad pecadora. Nos hizo para que nosotros lo adoráramos. Qué privilegio tan grande, tan enorme, poder llegar a la presencia del Dios Todopoderoso, el creador del universo, el hacedor de milagros y maravillas, para adorarle, para estar en su presencia y regocijarnos en él. Eso es maravilloso. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Nos adoramos a nosotros mismos. ¿De qué manera diría usted que nos adoramos? O preguntaría usted, cuando queremos autocomplacernos con todo lo que está en nuestro entorno. Otra vez, ideas narcisistas. Queremos autocomplacernos con todo lo que está a nuestro entorno. No complacer al otro, complacernos a nosotros mismos. Valga preguntar, ¿cómo te sientes cuando estás estrenando y alguien te admira? Cuando reformas la casa y ahí invitas a los familiares y ellos te halagan, ¿cómo te sientes en tu corazón? ¿No sientes un fresquito que sube por allá por dentro? Adoración propia. Eso no necesitaría sentirse así, porque fuimos creados para la gloria de Dios y todo es de Él, por Él y para Él. Por tanto, ¿a quién debe ser la gloria? Al Señor, no a nosotros, sino la alabanza sea dada a Él. La cuestión es que nosotros, en vez de adorar al Creador, adoramos a la creación, a lo creado, ¿no? Es así como Romanos 11:32 nos coloca a todos en una balanza. ¿Qué dice? Dios nos encerró a todos ¿en qué? En desobediencia. A todos sin excepción, pero esto que Dios los encerró como que suena, bueno, la culpa no es mía, fue Dios, ¿para qué me metió en el cuarto de desobediencia? Obvio, así me volví desobediente. Entonces como que nos mostraría a un Dios injusto y eso como que no nos cuadra, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se trata esto, mis hermanos? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en cómo estaba la humanidad, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces todos quedamos legalmente presos del pecado e inmersos en la maldad y destituidos de la gloria de Dios. Es decir, cuando dice que Dios nos encerró en desobediencia, quiere decir que el conjunto, ¿saben qué es un conjunto, verdad? Un conjunto de cosas iguales. Igualmente estábamos pecando. Diría, no, pues que eso fue Adán y Eva. No, todos ellos están representando al resto de la humanidad. Y si no hubiera estado Adán y Eva allí, sino usted o yo hubiéramos hecho igual o peor que ellos, hubiéramos desobedecido. Y parta desde cómo los papás no enseñan a los hijos a desobedecer. ¿O estoy equivocado?
Los papás enseñan a los hijos a desobedecer, ¿cierto que no? ¿Y de dónde lo aprenden? Porque desde muy temprana edad empieza a desobedecer. Desde muy temprana edad, el niño comienza a desobedecer. De allí que todos estamos en conjunto en desobediencia, en pecado. Todos, por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria del Señor. De esa manera es como Pablo dibuja el escenario de la humanidad en el capítulo 3, versículos 10 al 18, diciendo: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos buscaron intereses resquebrajados y se desviaron a hacer lo malo. A eso es que se está refiriendo Pablo cuando dice que Dios nos encerró a todos en desobediencia. Versículo 30 dice: como ustedes en otro tiempo. Entonces aquí es donde está hablándole a los gentiles, como ustedes en otro tiempo. No le está hablando al pueblo de Israel, sino a los cristianos, aquellos gentiles, griegos y de muchos otros lugares que habían llegado a Cristo y estaban congregándose en la iglesia de Roma. Entonces a ellos les dice: como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes, ahí está, ¿cierto? Ahí está. Así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, creo que es interesante nosotros mirar cómo también los judíos fueron desobedientes. Dice el texto justamente ahí: pero ahora se les ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Es decir, el momento que Dios usó para extender su misericordia a nosotros los gentiles fue cuando todo Israel desobedeció. Es interesante lo que Pablo nos está mostrando, y la idea es entonces que todos entendamos que quedamos en la misma condición. Así que ni gentiles podían creerse mejores o más que los judíos, ni judíos podían creerse tampoco más que los gentiles. Es a donde los quiere llevar el apóstol. Ahora, con esto, la Biblia indica que los cristianos necesitamos entender que ninguno es mejor que el otro, sino que todos son desobedientes. Y aún así nos las damos de mucho café con leche, ¿cierto? Muchas veces creemos que yo soy mejor que mi hermano, que soy mejor que mi vecino, que soy mejor que mi pariente, cuando todos somos desobedientes. Todos estamos con la misma etiqueta. La diferencia es que al llegar a Cristo, por el obrar de su Espíritu Santo en nosotros, empezamos a batallar contra esa desobediencia que mora en nuestro interior. Esa es la gran diferencia, y entonces nos esforzamos por no seguir siendo desobedientes, pero al final del camino desobedecemos. Ahora esto no nos da licencia. Como el pastor dijo que al final del camino desobedecemos, entonces voy a ir a desobedecer. No, por favor, no se trata de eso. Por eso, hermanos, es que al estar todos bajo la misma condición en desobediencia, es que entonces los juicios del Señor son ¿qué? Son justos y son verdaderos, también insondables, como dice el versículo 33. Y es bajo ese paraguas de desobediencia donde quedamos todos bajo condenación, Israel como gentiles, urgidos de la misericordia divina. Y es allí donde, al entender el apóstol la condición en que está toda la humanidad, especialmente la iglesia, en desobediencia, los unos como los otros, él exclama de una manera maravillosa: oh profundidad, verso 33, de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. En otras palabras, es que debiendo ser todos exterminados, Dios extiende su misericordia a todos, y lo hace, ¿sabes por qué? Según lo que Pablo está diciendo aquí, porque Dios es plosius. Plosius, plosius, es decir, rico, rico, rico. Mira cómo lo muestra Romanos 9:23. ¿Y por qué es plosius, es rico? Entonces es que Él va a extender esa misericordia a todos, pero lo hace porque no solamente es rico, sino que mira cómo dice Romanos 9:23, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Otra vez, Romanos 9:23, Dios extiende su misericordia y dice que lo hizo para dar a conocer las riquezas. ¿Qué quiere dar a conocer Dios? Las riquezas. ¿Qué quiere Dios que tú conozcas en este sermón? Que Él es rico en bondad, en misericordia, las riquezas de su gloria. Por eso el sermón es llamado Dios
extiende su misericordia para con todos, o Dios es rico en misericordia para con todos. Mis hermanos, este pasaje revela a Dios Plausios extremadamente, completamente rico. ¿Y rico en qué? En eleos, es decir, en misericordia. ¿Qué es misericordia entonces? Hemos hablado de la gracia. ¿Qué es gracia? Darle al otro algo que no se merece. Darle privilegios que no se merece. ¿Y qué es misericordia? Es no darle al otro el tormento que él mismo se ha construido. Es no darle al otro el castigo, la condena que merece. Es no darle al otro, es evitar la caída, de descender y descender y descender a los abismos del infierno. La misericordia de Dios se extiende precisamente para que en ese espiral sin fondo en el que el mundo y cualquiera de nosotros estuvimos en otro tiempo por nuestra desobediencia, yendo de caída en caída, de caída en caída, hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo, Dios por su misericordia la extiende para librarnos de caigamos al abismo de los infiernos. Esa es la misericordia de Dios, que nos evita de ser atormentados en la eternidad. Ahora, ¿quién podría librar entonces al pecador del castigo que él mismo se fabricó, de la condena que se merece? No podría ser cualquiera, sino uno que sea lento para la ira, ¿sí? Porque nuestro pecado provoca la ira en un Dios santo. Si es santo, tiene que airarse con el pecado, porque él no es compatible con el pecado. Su santidad no es compatible con la inmundicia, con la mentira, con el engaño, con la desobediencia, con la altanería, con el crimen. No es. Entonces tiene que airarse. Entonces se necesitaba de un Dios lento para la ira, claro que sí, pero también rico. ¿En qué? En misericordia. Se necesitaba de un Dios que fuera rico en misericordia, porque tener misericordia con millones y millones de pecadores, hermanos, se necesita ser rico en misericordia para que esa misericordia alcance para todos. Así pues, el Señor salva a pecadores, según Romanos 9:23, para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Y es que debemos entender que Dios ha sido soberano, por eso como en Egipto, en medio de todo el esplendor, fuerza y poder en que ejercía el faraón su gobierno, hace aproximadamente unos 3000 años atrás, Dios volvió a una gran potencia humana, una gran potencia terrenal, nacionalmente hablando, la debilitó y la volvió casi a la nada, porque es rico en poder también. Y es allí donde Dios fue a mostrar de una manera impresionante que aunque Él, por su poder de la nada lo hace todo, asimismo, en un mundo que tiene de todo, Él lo puede convertir en nada en un instante. Y nos lo probó a través del coronavirus. Todas las potencias del mundo, casi todo el mundo encerrado. Dios es el Dios, el único Dios todopoderoso, que su poder le alcanza para convertir a un mundo que tiene de todo, convertirlo en nada en un momento. Así, Egipto fue debilitado en su política, en su fuerza militar, en su economía, en su agricultura, en su productividad. Fue debilitado en todas las áreas. ¿Y por qué lo hizo Dios? Por extender, por su misericordia al pueblo de Israel, al que iba a sacar de la esclavitud en la que lo tenían subyugado. Otra cosa gloriosa de la riqueza de Dios es que hasta el día de hoy Él sigue librando de la opresión y del pecado a todo el que viene a Jesucristo. Por eso Pablo exclamó en el versículo 33: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué cosa? Que habiendo estado todos en desobediencia, Él extendió misericordia para judíos y gentiles de todo el mundo. Y naturalmente, al comprenderlo así, no termina o no puede terminar de una mejor manera que desbordándose en alabanza delante del Señor. Y de esta manera termino mi primer punto hablando acerca de cómo Dios es rico en misericordia para con todos. Y para con todos es con todos, claro, con todo aquel que
se acerca a Él. Y comienzo mi segundo punto en este caso: la misericordia no encubre la maldad. Y debemos de decir entonces que el hecho de que Dios haya librado y esté librando a millones y millones de personas no es para dejar el crimen y la maldad en la impunidad. Pues Romanos capítulo 6, versículo 23 dice claramente: porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Y a través del profeta Ezequiel, Dios había dicho que cada uno, capítulo 18, versículo 20, Ezequiel 18:20, dice que cada uno deberá de pagar por su pecado. Cada uno, no es el padre va a pagar por el pecado del hijo, ni los hijos por el pecado del padre. No. Cada uno deberá pagar por su pecado. Y si la paga del pecado es muerte, entonces ¿a qué estaríamos nosotros expuestos? Al exterminio, obviamente. Y lo que esto nos indica, mis hermanos, entonces, es que Dios, al obrar misericordia para todos los pueblos, para gentiles y judíos, se estaba creando dos grandes problemas, humanamente hablando. Uno, dejar el mal, el crimen y todo tipo de perversidad en la impunidad. O dos, y eso primero lo convertiría a él entonces en un Dios injusto. Y lo otro es tener que pagar él mismo por el pecado de muchos. Sería lo otro, ¿no? Lo cual entonces tiene que exigirle a él, si él es el que va a pagar por el pecado de muchos, tiene que ser rico en extremo en muchas áreas. Y por eso es Dios, ¿cierto? Y rico en misericordia, pero también en poder, como lo demuestra él en Éxodo capítulo 9, versículo 14, diciéndole al faraón: enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios está mostrándose rico en poder. Y esto no solo revela que aunque Dios tolera por algún tiempo la maldad, no por eso la deja sin juicio. Además de Dios entonces mostrarse como justo, Dios se revela como en Éxodo 9:16, otra vez a Faraón: te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Entonces Dios está revelando a través de profundidad de las riquezas, de la gloria de Dios. Se está revelando no solamente que es rico en misericordia para con todos, sino que es rico en poder también para con todos. Y es por su poder que Él va a poder o tiene el atributo de salvar a todos los que se acerquen a Él. En otras palabras, para que las riquezas de Dios sean dadas a conocer. Capítulo 9, 29b, dice: para que sepas que la tierra es ¿de quién? Del Señor, como lo dice el versículo 1 del Salmo 24. ¿Cuál era el salmo que estaba dirigiendo nuestra oración hoy? El Salmo 119. Perdón, estoy equivocado. El Salmo 24, que correspondió a las lecturas del día de ayer. En el versículo 1 dice que toda la tierra le pertenece al Señor y todos los habitantes de la tierra son de su propiedad. Por tanto, mis hermanos, lo que Dios está buscando es que entendamos que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que Él tiene poder sobre nosotros porque somos su propiedad. El problema humano, mis hermanos, es que como Faraón nos creemos dueños del universo, cuando somos propiedad del Señor. Sin embargo, Él extiende su misericordia, no como licencia para que pequemos, y no como algo así. ¿Se acuerdan los que hemos comprado un paquete para ir a pasear a un hotel, a un resort? Cuando nos dan, ¿qué cosa? Barra libre o bar abierto. Sí, el paquete te incluye, ¿qué cosa? Bar abierto o barra libre. No, la misericordia que Dios extiende para con todos no es barra libre, no es licencia para ir a pecar, no es para que nos embriaguemos de maldad. No. Es para que conozcamos cuán poderoso y misericordioso es el Señor, mis hermanos. De hecho, es particular que la misericordia, esta riqueza de Dios en misericordia, tiene otro propósito. ¿Y saben cuál es? Es de llamarnos a una elevada responsabilidad. El hecho de que Dios extiende su misericordia para con todos y que la misericordia no deja en impunidad la maldad, tiene otro propósito, y es llamarnos a la responsabilidad. Mira Éxodo capítulo 10,
versículos 1 al 2. Ahí ya no le está hablando al faraón, sino a Moisés, para que Moisés se lo transmita al pueblo. Y otra vez, Éxodo capítulo 10, versículo 1 al 2, que dice, para que cuentes, la segunda parte, para que cuentes a quiénes, a tu hijo y a tu nieto. ¿Qué cosas? Cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes sepan que yo soy, ¿quién cosa? El Señor. Hermanos, su misericordia con Israel y con todos los gentiles nos hace responsables de conocerlo, de arrepentirnos, de venir a Él y de darlo a conocer a otros, en especial a nuestros seres más cercanos. Recuerden que en Hechos de los Apóstoles, Él dice, y me seréis testigos, ¿en dónde? ¿En lo último de la tierra? ¿O en dónde primero? En Jerusalén, lo más cercano. ¿Luego en dónde? En Samaria. Judea, sí, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nosotros queremos ir a lo último de la tierra sin ni siquiera compartirle a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros familiares más cercanos. Y entonces queremos ir a hacer turismo misionero. Y no estamos cumpliendo la misión en casa. Entonces, y aquí el texto nos responsabiliza para que cuentes a tu hijo y a tu nieto. Ahora, yo te pregunto, hermano, iglesia, que estás acá hoy, visitantes, amados visitantes que están acá honrándonos con su presencia, te pregunto, ¿Dios ha extendido misericordia sobre tu vida? ¿Crees que Dios te ha librado de la cautividad del pecado y del enemigo? ¿Te ha dado esperanza para una vida futura en su presencia? ¿Cuál es tu responsabilidad según esto? ¿Para qué lo hizo? Para que cuentes a tu hijo, a tu nieto, a las nuevas generaciones, cuán grande ha sido el Señor en fuerza y poder, pero en misericordia y bondad para cobijarnos con su gracia. Amén. Su misericordia con Israel, hermanos, y con los gentiles, entonces nos hace responsables, nos responsabiliza de conocerlo, de arrepentirnos de nuestra desobediencia, de venir a Él y de darlo a conocer a otros. Y con esto termino mi segundo punto. Entonces teníamos el primer punto, es misericordia para todos, para gentiles y judíos. Segundo punto, la misericordia no encubre la maldad, terminando en que ella nos hace responsables. La misericordia de Dios es un llamado a una responsabilidad y es compartir a otros del Señor. Y tercer punto, mis hermanos, la misericordia de Dios es cercanía divina. Y es que el poder, la soberanía de Dios, como afirma en Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que la habitan, demuestran, hermanos, que por grande que sean las potencias del mundo, por grandes que sean los poderes terrenales y por más lejano e indiferentes que pretendamos que ha sido Dios, sin embargo Dios puede burlarse de todos a la vez, como lo hizo otra vez con el coronavirus. La misericordia de Dios se manifiesta también para que sepamos que sus juicios son justos y son inescrutables, como lo dice nuestro texto. Inescrutables sus caminos. Ahora, es que el camino, mis hermanos, que nos acerca al Padre, ese camino tomó forma humana y acercándose a todos, vino para liberar a todos los que confían en Él. En ese camino fue donde muchos han patraciado, se han devuelto y han tropezado. Porque ese camino que toma forma humana nos recuerda que cada uno debía pagar por su pecado con su vida, como lo dijo Dios por Ezequiel 18:20 y Romanos 6:23. Entonces, si Dios para perdonar asumiría semejante deuda, tendría que ser también rico, no solamente en misericordia y poder, sino rico en vida. Para salvar ya quedaría la suya propia como pago de tantas vidas. De esa manera, la misericordia de Dios nos acerca a lo sucedido en las afueras de Jerusalén, a la montaña donde en un madero en forma de cruz fue colgado aquel que trae vida a cuantos creen en Él. Porque entonces esto nos muestra que no solamente es rico en misericordia y poder, sino que es fuente de vida, como lo presenta el apóstol Juan en el capítulo 1, verso 4, en Él estaba la vida, y la vida es o era la luz de los hombres, dice el texto. Y Juan 14:6 dice, yo soy el camino,
la verdad y la vida. El único, mis hermanos, que podía pagar por tanta muchedumbre de pecado. Si alguna vez te has hecho la pregunta, ¿y por qué Cristo era el que tenía que venir a pagar y no otro? Entonces, el único que podía pagar por tanta muchedumbre de pecado tendría que ser rico en misericordia, en poder, pero también tendría que ser fuente de vida para que alcanzara para los que vengan a Él, sino que para los que vengan a Él, y por eso también debía de no solamente ser rico en misericordia, en poder y fuente de vida, sino que tendría que ser un Dios cercano, que se acercara, porque nosotros, un gran abismo nos separa de Él. Por tanto, Él tendría Él mismo que venir a acercarse. Es así como entonces, por esa razón, toma forma de hombre y vino a cobijarnos con su misericordia, como dice el mismo apóstol Pablo a los gentiles en la iglesia de Éfeso, capítulo 1, versículo 7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y es que, mis hermanos, aunque todos estábamos encerrados, inmersos en desobediencia, Jesús, siendo Dios, vino y en el Calvario realizó la mayor transferencia mundial. Allí Él pagó por todos los pecados de quienes rinden sus vidas a Él. La mayor transferencia se hizo en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios entonces nos acerca a la obra de la cruz y nos revela las riquezas del Señor en vida y poder, en justicia y compasión, para que no solo estemos cerca, sino como nos lo dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, 28, nadie los arrebatará de mi mano. Es decir, para que estemos unidos al depositarnos constantemente en sus manos, para que estemos unidos a Él. Entonces, la misericordia de Dios nos revela que Dios es un Dios cercano, es cercanía a la misericordia. Y es así entonces como nosotros debemos de comprender cómo es que el Señor hace esto, si Él es santo. Y según el mismo apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, verso 13 dice que, como está escrito, maldito el que sea colgado en un madero. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, Cristo lo hizo porque Él también es fuente de santidad. Él no solamente es rico en misericordia, en poder, es fuente de vida, sino que también es fuente de santidad. Si tú quieres apartarte del mal y experimentar lo que es una vida apartada de pecado, una vida de santidad, debes consagrarte a Cristo. Solamente en Él va a ser posible, porque Él es fuente de santidad. Él es rico en pureza y por más que cargara todo el pecado de la humanidad, ni siquiera eso le resta a Él una pizca, un ápice de santidad. Otra de las razones entonces por las que Cristo se entregó a morir fue, como dice Romanos 2:4, para que no tengamos en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, y no ignoremos que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Él lo hace entonces para guiarnos al arrepentimiento, para provocar arrepentimiento en nosotros, para que vengamos a Él. Cristo vino y pagó con su vida por salvar la nuestra. No nos dio el castigo, no fue indiferente a nuestra condición, no se quedó distante, sino que se acercó y llevó sobre sus hombros, ¿qué cosa? Toda nuestra iniquidad. Él ocupó nuestro lugar. En la cruz expió todo nuestro mal y por ser extremadamente rico en misericordia, el Señor depositó su vida para pagar por el pecado de todos, por el tuyo y por el mío, por el de los judíos como por el de todos nosotros los gentiles. Ahora, como muchos dirían por ahí, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta cosa? Quiero decirles que el hecho de que no todos vengan a Él no quiere decir que su misericordia no esté cerca a todos. Su misericordia es cercana a todos. Que no todos quieran venir a la fuente de misericordia es otra cosa. Pero Él se acercó a todos, para que por la riqueza de su bondad, todo el que en humildad, con fe y en arrepentimiento rinda, deposite su vida en Cristo, entonces haga suya aquella transacción en la cruz. Y es allí donde el apóstol Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría, del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables. Es decir, no hay forma de que alguien escrute, de que alguien escarbe y logre sacarle a profundidad
los juicios y todos los caminos que el Señor ha determinado, no hay manera alguna, no hay manera humana, poder humano que logre hacerlo. Cuán insondables es la riqueza de la sabiduría del Señor, del conocimiento del Señor. Sigue diciendo el apóstol, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Y creo que es importante nosotros pensar en que aunque Dios es fuente de toda riqueza, de esplendor, de fuente de majestad, de bien, de todo bien y de justicia, Dios es fuente de santidad y gozo y de toda providencia. Y aunque nosotros somos como nada en su presencia, sin embargo, por cuanto Él es rico en misericordia, dice David en el Salmo 32, versículo 1, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Esto es muy parecido a la exclamación que está haciendo el apóstol Pablo allí. Oh, profundidad de las riquezas de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y es importante también nosotros pensar como en Romanos 11, 33 al 35 nos muestra entonces, en esta porción que hemos leído, que la misericordia para todos asegura esperanza para el alma. Que independiente de que hayamos sido desobedientes, por Cristo todos podemos disfrutar con Jesús. Podemos disfrutar con la iglesia, podremos disfrutar con sus ángeles y en la eternidad viviremos con Él y tendremos cuerpos nuevos para la gloria de Dios. Por la misericordia de Dios, yo quiero decirte, iglesia, hoy es tiempo de que decidas dejar de tener un pie afuera y un pie adentro. Hoy el Señor nos está llamando a entender que Él es rico en misericordia para con nosotros, pero que no por eso nos deja sin una responsabilidad. No es que por nuestra responsabilidad vamos a ser salvos, no. La salvación es completamente gratis, la justificación es solamente por gracia, por medio de la fe, pero tú y yo somos responsables por ese don de fe que Él ha puesto en nosotros. Si tú crees en el Señor Jesucristo y estás en este momento tal vez caminando más por fuera que por dentro del reino de Dios, hoy es un llamado que Dios te hace para venir a Él en arrepentimiento y fe y con una actitud de humildad, a reconocer tu pecado en su presencia y decirle, Señor, aquí estoy, no quiero seguir andando esta vida de doble sentido, de caminos que no te agradan, y más bien quiero depositarme en ti, consagrarme para ti. Hoy es un día de tomar decisiones. Tal vez no eres esa persona que has entregado tu vida a Cristo, no tienes una comunión constante con Él. Y este es un día importante para que tú vengas a rendirte a Él, a abrazar su señorío y a decirle, Señor, aquí estoy. No puedo más. Extiende también tu misericordia sobre mi vida. Yo quiero abrazar tu misericordia. Yo quiero ser tu hijo. Por favor, Señor Jesús, perdona mis pecados. Este es un momento especial para que hagamos eso. Pero si también es una persona que simplemente has estado como cristiano y no te has visto crecer, como lo decíamos hace 8 días, de cómo el Señor nos llama a crecer en el conocimiento de Él, en santidad, en temor, en humildad, en pureza, en fe. El Señor también nos llama a que conozcamos cuán rico y misericordioso es Él para con nosotros. Y para que respondamos entonces, tal vez este es un llamado también hoy, para que nos pellizquemos y miremos hasta dónde estamos nosotros, abrazando las riquezas del Señor y compartiéndola con otros. O queremos solamente engordarnos. Y aunque tu familia no tiene a Cristo, sin embargo tú estás indiferentemente enredado o enredada con otro tipo de cosas que no tienen sentido, mientras las almas de tus familiares están siendo jaladas por la llama del infierno. Este es un llamado que el Señor nos está haciendo hoy, para que también, si es una persona que viene caminando en el Señor y aún no se ha bautizado, decida este año bautizarse, buscar cómo bautizarte. Si eres una persona asistente regular en la iglesia,
Este es un momento especial para que tú tomes decisión y busques cómo ser miembro del cuerpo de Cristo en una iglesia local. Los visitantes que están acá, si no son de esta congregación, creo que este es un llamado de Dios para también quererlo agradar y representarlo en un mundo como miembro del cuerpo de Cristo en una iglesia local a la cual represento y la cual ella tiene en cuenta mi nombre como uno de los miembros activos de la iglesia. Este es un llamado, mis hermanos, para que proclamemos alabanzas a Dios, para que las nuevas generaciones conozcan que la misericordia de Dios fue derramada en la cruz para todos y para que todos la proclamemos a los demás, los que ya la hemos abrazado. Con esto te invito para que oremos al Señor, y mientras oramos, cuando nos disponemos para hablar, quiero invitarte a pensar qué de este pasaje bíblico y la manera en cómo lo abordamos ha usado el Señor para tocar tu vida. De acuerdo a eso, ¿cómo viste a Dios allí? ¿Qué mostró este pasaje de ti? 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo te mostró este pasaje a Dios? ¿Cómo revela algo de ti este pasaje? ¿Y a qué te llama el Señor por medio de este pasaje? ¿Qué tal si oramos? Padre bueno, Dios glorioso que estás en nosotros, te damos gracias por la riqueza de tu misericordia. Te alabamos por cuanto, siendo Dios, pudiste ser indiferente y dejarnos, y ya, no obstante, tu misericordia, Señor, la extendiste sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, para que te conozcamos, para que abracemos tus riquezas, para compartir tus riquezas con nosotros, como dice el texto también, que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por Él, en Él y para Él. Señor, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a dejar la desobediencia a un lado. Ayúdanos a caminar por esa senda que Cristo mismo nos mostró, a seguir sus pisadas, como dice en Filipenses. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, el cual, siendo Dios, no tomó esto como excusa, como algo a que aferrarse y dejarnos sin misericordia, sino que, tomando forma de hombre, se hizo siervo, obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, ayúdame. Ayuda a mis hermanos acá presentes. Ayuda a las personas que nos están viendo por la transmisión, a los que escucharán este mensaje, a tomar la misma actitud que hubo en Cristo, a ser obedientes hasta que tú vengas, Señor, a ser obedientes a ti. Sé que no es fácil, Señor, sabemos que no es fácil, precisamente por la condición caída en la que habitamos. Tú eres poderoso, rico en misericordia y en poder, así que clamamos por tu poder. Danos el poder amplio y suficiente, Señor. Yo te pido, dame el poder amplio y suficiente. Yo te pido, hermano, hermana, que estás allí, chico, adolescente, joven, pídele a Dios, Señor, dame el poder amplio y suficiente para obedecerte, porque no es fácil en mi debilidad humana. Yo quiero obedecerte, pero me veo tan limitado y vulnerable, y a menos que tú infundas en mí tu poder, podré obedecer. Podré ser obediente a mis padres, podré ser obediente a mis superiores, podré ser obediente a tu palabra, podré ser obediente a ti y entonces ser llamado amigo, como lo dijiste a tus apóstoles allí en Juan 15:14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les he mandado. Señor, yo quiero ser tu amigo y mantenerme en esa
amistad preciosa contigo. Díselo allí donde estás, hermano. Hermana, no escatimes adorarlo. Entonces, y por favor, Dios, perdónanos por andar en tanta desobediencia. Perdónanos, Dios, por favor, por dejarnos llevar por el engaño del diablo, por dejarnos llevar por nuestra propia pecaminosidad. Perdónanos, tú que eres rico en compasión y misericordia, para extender perdón sobre todo. Yo te ruego, perdona a la iglesia y perdóname a mí también, Señor. En el nombre de Jesús.